de gas directo ocurre, por ejemplo, en los pulmones, o flujo, cuando estamos hablando de cómo se va a mover la sangre, o el propio gas que está entrando a la vía aérea, dimensiones, cuando a través de sistemas de imagen queremos determinar el tamaño de tal o cual estructura, desplazamiento, incluso de velocidad, aceleración y fuerza, para describir los elementos biomecánicos que son de utilidad, ¿verdad?, para la parte de rehabilitación fisiológica, impedancia como una característica del tejido que va a conectar naturalmente las relaciones de frecuencia, voltaje y corriente en una estructura como el tejido óseo, muscular, etcétera. Temperatura como un indicador del estado metabólico de los pacientes, ¿verdad? En forma general. Y concentraciones químicas como para analizar, por ejemplo, lo que sucede en la sangre. Entonces, estas medidas van a poderse localizar ya sea en un órgano concreto o bien cuando queremos que estas medidas representen de alguna forma lo que sucede en toda la estructura anatómica. Y entonces tendremos medidas focalizadas y medidas somáticas también, como se le llama, para poder estudiar, como decíamos, el estadio clínico de una persona. Por eso es que la bioinstrumentación, tanto del punto de vista analítico o de determinación de la variación de estas señales, como sintético al momento de tener que ofrecer una modificación o un complemento energético digamos, a la forma en la que se desempeña una persona en particular cuando hacemos tratamiento, pues ahí es donde va a estar el grupo de esas 5 bioinstrumentaciones que pues van a ayudar a que ustedes como profesionales de la biomédica pues puedan saber cómo se hace cada una de esas etapas. Entonces, ¿cómo hacemos las medidas? ¿Cómo obtenemos esas medidas? Pues básicamente lo trabajamos a partir de usar un objeto que comúnmente le llamamos sensor. Pero también no es raro que encontremos en muchos lugares el concepto de transductor. Hay que decir que si bien para este curso lo vamos a usar indistintamente, sí hay una diferencia. El transductor es un objeto que va a convertir una magnitud física en otra. O sea, va a realizar un cambio de energía. Va a tomar energía química y la va a volver energía eléctrica, va a tomar energía química y la va a volver energía mecánica, va a tomar energía mecánica y nos va a regresar energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un objeto que entre sus propiedades, cuando recibe una variación de energía, genera otra variación de energía. ¿Y cuál es la diferencia con el sensor? Pues que el sensor, no importa el tipo de magnitud que está afectándolo, siempre produce una magnitud eléctrica. Entonces, fíjense cómo los sensores están, digamos, caracterizados como una variante de los transductores, porque, digamos, solo particulariza a que la energía de salida sea eléctrica. Vamos a ver que en esa conceptualización nosotros lo usaremos indistintamente porque como ya quedamos desde la clase pasada, no va a existir una diferencia significativa para nosotros en este concepto porque lo que nosotros queremos desde el punto de vista de lo que hacemos en mi instrumentación 1 es que la salida siempre sea voltaje o corriente para poder trabajar con ella por el uso de la electrónica que ya hemos dicho. Otra cosa es que nosotros esperamos que el sensor pueda ser solamente modificado por la variable que me resulta de interés y eliminar todas las demás. Es decir, el sensor tiene que ser selectivo y, por supuesto, debe tener una clase de interfaz
con el tejido de tal forma que no lo interfiera. Es decir, debemos tratar de mantener a la medida, ¿verdad? A esa variable que voy a querer medir, lo más fidedigna a su comportamiento natural. Y entonces vamos a ver que es común que esta señal obtenida a través del sensor no se pueda aplicar directamente al dispositivo de salida. No importa que queramos graficarlo, que queramos imprimirlo, que queramos ponerlo en una pantalla, etc. Casi siempre tenemos que poner un acondicionador, se llama, es un circuito acondicionador que nos va a permitir tomar las variables, ¿verdad? A través del sensor y luego hacerle las 3 etapas que caracterizan a cualquier sistema de instrumentación. Amplificar, que normalmente lo pensamos como amplificar, siempre tendrá que ser la señal de salida más grande que la de entrada. No es así. Amplificar se utiliza de forma genérica para describir este efecto de modificar la magnitud de la variable con la que queremos trabajar. Y luego sí ya hablamos de, en términos de diseños eléctricos, de amplificadores o atenuadores. Luego vamos a filtrar la señal para poder eliminar esas componentes que me resultan no deseadas en la señal que quiero estudiar. Y finalmente adaptar la impedancia, que esto va a tener que ver con un proceso muy importante, donde si nosotros tenemos un sistema, vamos a ponerlo aquí como un cuadrito, un sistema eléctrico, y yo quiero pensar en que le voy a conectar otro sistema eléctrico por acá, nosotros siempre tenemos que estar preocupados en nuestra cabeza y esto tiene que ser algo que hacen todo el tiempo, muchachos. Normalmente cuando están en electrónica 2 o en electrónica 1, pues estamos acostumbrados a ver, aquí tengo un circuito, le voy a conectar otro en serie o en paralelo y entonces ya no debe haber problema, debe funcionar. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque este circuito aquí a la entrada va a tener una impedancia, vamos a decirlo como una compuerta, ¿verdad? Y esta impedancia va a pedir, digamos, una cantidad de corriente para poder activar, ¿verdad? El sistema del lado derecho. Pero si el circuito del lado izquierdo no es capaz de entregarme esta corriente, entonces lo que voy a provocar es que este circuito se va a quemar, va a dejar de funcionar. Vean, es capaz de entregarme. Normalmente nosotros en los circuitos eléctricos no fijamos la corriente, sino que se establece la corriente a partir de la relación de impedancia. Esto, por ejemplo, explica por qué no podemos conectar un motor directamente a las salidas de una tarjeta Arduino, por ejemplo. La tarjeta Arduino me puede entregar 20 miliamperes, ¿verdad? Eh, como máxima corriente de salida de sus pines, pero un motor que tiene un devanado metálico, que es puro cable, que tiene una resistencia, que por ejemplo puede ser un ohm. A ver, pensemos, el Arduino me entrega 5 volts entre un ohm, que sería la impedancia de entrada del motor, eso me va a dar 5 amperes. Pero el Arduino a la salida solo me puede entregar 20. Entonces, ¿qué va a hacer el Arduino? Pues luchar por entregarme esa corriente. Los circuitos eléctricos así funcionan. Entonces el Arduino lucha, 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 alcanza su máximo de corriente y entonces ponemos a operar a una tarjeta en sus límites de operación y por lo tanto, regularmente la consecuencia de esa configuración sería el daño permanente de la tarjeta. Entonces, vamos a ver que además de todos estos procesos que tenemos aquí indicados, es muy común que las señales de salida de los sensores se digitalicen y procesen de tal manera que ahora, pues ya vimos en el diagramita ese que analizamos hace una clase, que pues ya aparecía en el dispositivo de salida, la transmisión, el guardado de la memoria, ¿verdad? Como elementos ya comunes en el desarrollo de los dispositivos biomédicos. Y entonces ahí es donde ustedes
van a requerir todos sus conocimientos de sistemas digitales 2, donde van a poder realizar programas, ¿verdad? Que van a incluir, pues, las posibilidades de hacer todo eso, convertir de la señal analógica que obtuvimos después de haber hecho la medida, transformarlo, filtrarlo, adaptarlo, etcétera, y luego poderlo ya guardar, transmitir, etcétera, etcétera. Casi siempre o en la mayoría de los casos, lo que vamos o con lo que vamos a resolver esta parte del problema es con los llamados microcontroladores. Entonces, vamos a ver que este proceso de medida pues, se va a poder mostrar de muchas formas. Casi siempre lo que tenemos que proveer es una manera simple, sencilla de poder medir, porque digamos, como parte de la comunidad de ingeniería, lo que nos gusta es que sean aparatos muy bonitos, que se vean espectaculares, ¿verdad? Nos acostumbramos a esas, digamos, variantes de la tecnología, porque pues fundamentalmente así vivimos ahora, ¿no? Pero recordemos que muchas veces lo que se ve bien y lo que se ve bonito y se ve espectacular y lo que ustedes quieran, no necesariamente es lo que más les sirve a los médicos o a las enfermeras, enfermeros, cualquier otro profesional de la salud que necesite utilizar ese instrumento que nosotros estamos proponiendo. Entonces, dependiendo del tipo de medida con el que estamos trabajando y cómo se va a utilizar, estos resultados pueden ya sea ser analizados como una gráfica, como un dato numérico, de forma continua, donde la señal aparezca todo el tiempo, o solo donde voy a medir cada determinado periodo de tiempo, de forma temporal, de forma permanente, etc. Entonces empezamos a describir una forma de despliegue, de resguardo, de manejo digital, principalmente de las señales, que están definidas no porque yo quiero que se vea bonito, ni que se vea de tal o cual forma, con tal o cual color incluso, sino porque debe estar apegado a las necesidades, ¿verdad?, que nos pide el mundo clínico asociado a la señal. Y entonces ahí es donde nos encontramos, ¿verdad?, con estas normas que van a establecerse para cada tipo de tecnología y que están disponibles en, digamos, documentos que han sido producidos tanto internacional como nacionalmente. Entonces, por ejemplo, déjenme, voy a abrir tantito una página de internet solamente para mostrarles una cosa rápida. Si nosotros vamos a la página de una entidad gubernamental que se llama Cenetec y que le damos cédulas, así, aparece esta página que se llama Cédulas de Especificaciones Técnicas de Equipo Médico. Ahorita vamos a esperar que abra. Tarda un poquito comúnmente. Si no aparece ahí, uy, parece que no está la parte de Cenetec, pero hoy, segundo. Aquí está, mire, está esta otra página que debe ser un mirror. Aquí está. Que son las cédulas de especificaciones técnicas para equipo médico. Aquí vamos a ver que aparece la fuente. Vamos a ver si ahora sí nos deja abrirlo. Si es que no ya dieron de baja la página. Yo espero que no. Bueno, esta página de las cédulas de equipamiento médico, oh, parece que no nos deja entrar desde afuera. A ver si podemos verla por acá. Bueno, les comentaba, estas cédulas van a tener precisamente esa descripción, parece que sí, ya quiso, esta descripción de las normas, ¿verdad?, que van a regir a la tecnología médica en sus características generales. Entonces, miren, aquí viene, por ejemplo, el nombre de muchas tecnologías biomédicas, ¿verdad? Aquí podemos ver muchas. Y donde, si yo le doy, por ejemplo, al electrocardiógrafo, que es uno de los que vamos a trabajar más en este periodo, aparecen los tipos de
electrocardiógrafo que considera normados el Centro Nacional de Excelencia en Tecnología del gobierno mexicano. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic y abrimos uno de estos documentos, que yo espero que sí estén disponibles y que ahorita los podamos abrir. Tardan un poquito. Uy, no quiere. Vamos a ver si otro nos deja. Si no, ahorita buscamos algún ejemplito. Tengo un ejemplo por ahí guardado en una presentación más adelante, pero bueno, en realidad no es tan importante como ver la hoja, eso no me preocupa tanto, sino que ustedes conozcan que existen estos elementos, ¿verdad? Que van a contener las descripciones, por aquí abrió uno, pero viene muy reducido. Bueno, no importa. El punto que me interesa, insisto, es que ustedes sepan que existen estos elementos que describen, ¿verdad?, cómo deben ser los instrumentos que nosotros desarrollamos en forma tradicional. Y ahí les digo, quería ver un ejemplo, lo analizaremos más adelante, no se apuren. Quería ver un ejemplo de cuáles son las características de cómo se deben desplegar las señales, en qué color, con qué escala, etcétera. Todo lo que está definido, no por capricho en realidad, sino porque se ha visto que con esas formas de representación tenemos la posibilidad de ofrecer la mejor manera, al menos hasta donde se sabe, de mostrar la información que hemos medido. Ahora, comúnmente en estos instrumentos hay una gran cantidad de elementos auxiliares que pueden ser útiles, ¿verdad?, en la, digamos, estructuración final del instrumento. Por ejemplo, podemos tener un dispositivo que nos ayude a calibrar nuestro diseño, un objeto o sistema o aparato eléctrico que contribuya a calibrar cuáles son los resultados, porque obviamente la calibración es una parte central de un equipo biomédico para que éste funcione de forma adecuada. Entonces, en esa calibración, pues construimos dispositivos electrónicos que van a ayudar a que los equipos siempre estén midiendo de manera fidedigna, porque dado la implicación que ya hemos platicado de que los instrumentos deben ofrecer o van a ser usados para el diagnóstico de personas, pues es claro entender que si no son las medidas fidedignas, entonces pues obviamente no podrá ser un buen diagnóstico. Por supuesto, podremos incluir retroalimentaciones o realimentaciones de las señales para poder establecer el control de ciertas variables. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aplicando radiación a través de un acelerador lineal para poder tratar el tumor de una persona, pues es común que se ponga un sistema de medición de esta radiación para saber que realmente la radiación que está aplicando es la correcta, porque de otra manera, al estar, digamos, de alguna forma ciegos ante lo que está ocurriendo en el sistema, pues corremos el riesgo de provocar muchos daños en lugar de beneficios. Y por supuesto, esperamos que cada vez más la tecnología biomédica incluya el uso de estos dispositivos de regulación automática con la intención de evitar iatrogenias. ¿Qué cosa es una iatrogenia, muchachos? Con I, se escribe con I, iatrogenia. ¿Nadie se acuerda que es una iatrogenia? Esa es parte del lenguaje común del biomédico, muchachos. ¿Qué es eso? ¿Nadie? ¿Nadie? Recuerden, una iatrogenia es una mala praxis. Es es la consecuencia, perdón, de una mala praxis. Es decir, eso que se va a, eso que va a suceder en los pacientes cuando se le aplica una terapia equivocada.
o un proceso equivocado o un tratamiento equivocado. Entonces, esto puede incluir un mal uso de la tecnología médica, lo cual pues obviamente puede traducirse a su vez en lesiones, ¿verdad? Afectaciones temporales o permanentes en los pacientes. Ay, perdón. Otro elemento auxiliar del proceso son el uso de memorias donde guardaremos los datos y que, bueno, tendrán un aspecto muy importante de revisión posterior de las señales para poder afinar los diagnósticos y ahora tienen un peso relativo muy fuerte en los aspectos legales de la medicina, porque recordemos que las únicas evidencias que tienen muchas veces los grupos médicos para poder determinar que se ha trabajado de forma correcta es todo ese conjunto de datos que quedan guardados, ¿verdad? Para poder demostrar que la terapéutica elegida fue correcta. Entonces, hay sistemas de seguridad que van a alertar ante riesgos en el sujeto y, por supuesto, esto se va a complementar con equipos de telemetría que enviarán datos hacia terminales remotas, por ejemplo, en las aplicaciones que tienen que ver con telemedicina, que ahora son tan comunes en muchas partes del mundo. Eso de telemedicina lo verán por ahí en informática médica, donde van a ver todos los criterios, estándares, métodos de desarrollar sistemas de telemedicina, protocolos de seguridad, el código HL, bueno, el estándar HL7, etcétera, etcétera. Ahora, hay características que debemos cuidar permanentemente cuando vamos a estar realizando un proceso de medición. Y es que cuando medimos, no debemos alterar la magnitud que medimos. Esa es una regla básica. Al menos y es una regla deseable, aunque muchas veces por la forma en la que el sensor toma la información y nos genera el resultado, veremos que es muy difícil mantener esta característica deseable, ¿verdad? Pero bueno, entonces acá, si bien aquí dice que no debe alterar, digamos que en forma práctica resulta más natural pensar en que la acción de medir debe minimizar los efectos o alteraciones de la magnitud medida. Por supuesto, tendremos que garantizar la seguridad del paciente, ¿verdad? Siempre, por sobre todas las cosas, la seguridad del paciente desde el diseño tecnológico debe prevalecer. Es decir, si en algún momento por alguna condición podríamos llegar a afectar al paciente, es mejor que el equipo deje de funcionar antes de provocar alguna afectación fuerte. Y por supuesto, esperamos que los equipos que diseñemos en la bioinstrumentación sean robustos, confiables y de muy fácil calibración. Recordemos que nosotros tenemos que pensar que los equipos que estamos trabajando están diseñados, sí, por personas que saben de mucha tecnología, pero que van a ser usados por personas que tienen el derecho a no saber nada de tecnología, ¿verdad? Pues para eso no estudiaron. Las personas en la parte, digamos, clínica, que va a estar enfrente del paciente y que tendrá la responsabilidad de poder rehabilitar su condición de homeostasis, pues ellos tienen esa obligación, saber medicina, saber cómo, digamos, acercarse a los pacientes de tal manera que podamos encontrar las mejores soluciones posibles para ellos. Y por eso nosotros tenemos que poder proveer la mejor tecnología que le quite de problemas a estas personas. Casi comúnmente, comúnmente en el diseño de instrumentos biomédicos, nosotros buscamos entonces establecer ya, digamos, estrategias al momento de desarrollar esos instrumentos. Por ejemplo, cuando vamos a medir señales, pues hablamos del modo de adquisición directo o indirecto. Ya vimos, ¿verdad? Porque las variables pueden ser directas o indirectamente accedidas.
Luego está el modo de adquisición que nos va a permitir medir de forma continua o muestreada. O sea, vamos a medir todo el tiempo con un ritmo de medición muy rápido comparativamente con las variaciones de la propia señal o de la propia variable, perdón, que quiero medir. O muestreado cuando vamos a medir cada determinado intervalo de tiempo y que estas mediciones van a permitirme obtener una representación válida de la información dada la variable que quiero medir. Luego vamos a tener sensores que son generadores, es decir, sensores que van a utilizar una fuente de voltaje que va a estar, digamos, activando el funcionamiento del sensor y que luego nos va a permitir obtener una medición de la variable. Por ejemplo, un sensor de temperatura popular, electrónicamente hablando, es el LM35. Es un circuito que parece como un transistor. Vamos a verlo aquí. Aprovecho que tengo aquí el internet rápidamente. Entonces, a ver, vamos para acá. Vemos el LM35. Y aquí está, ¿no? Entonces es un sensor de temperatura al cual yo le tengo que dar 5 volts para que funcione y que me va a regresar un voltaje de salida entre menos 50 que va a tener un rango de menos 55 hasta 150 grados. Entonces resulta ser que este sensor casi nunca lo podría aplicar en condiciones de instrumentos biomédicos, que sobre todo que están en contacto con los pacientes. ¿Por qué? Porque al usar un sensor de tipo activo o generador, lo que vamos a tener como posibilidad es que en algún momento yo le pueda dar una corriente eléctrica a los pacientes. Y esto nos lleva precisamente a tener problemas, ¿verdad? Con los pacientes porque nunca les tengo que meter o sacar electrones. Ya vimos que esa es nuestra máxima de trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos, tratamos de elegir lo más que sea posible sensores que son moduladores o pasivos, es decir, sensores que van, en lugar de medir la temperatura con un LM35, que van a usar un termistor. Un termistor, que es un dispositivo pasivo, como lo vemos aquí, no requiere de un voltaje externo, y que entonces con estos vamos a poder determinar la variación de la temperatura de forma pasiva. También veremos que hay módulos asociados o modos, perdón, de adquisición donde bien podremos trabajar con todas las señales de forma analógica, lo cual ya es cada vez mucho más extraño de encontrar en la tecnología biomédica, porque como les decía, parte del instrumento involucra el poder desplegar las señales y con esto, pues normalmente tenemos que involucrar ya un sistema de adquisición digital porque los, digamos, monitores que podían desplegar señales de forma continua con una medición analógica, pues están ya muy fuera de uso. Esos monitores son de los años 70, 80 del siglo pasado y entonces pues ya casi no se trabaja en la parte de adquisición analógica. Y luego está la cuestión del el modo de adquisición que llamamos, ahí un poco abusando del lenguaje, tiempo real o tiempo retardado. Y aquí quisiera que hagamos un paréntesis para explicar que tiempo real, como solemos utilizarlo en la forma de adquisición de datos, es una definición incorrecta. Medir en ese momento no significa que estás midiendo en tiempo real. Tiempo real como concepto computacional establece que si yo defino una ventana de tiempo específica para realizar un conjunto de tareas, el sistema que yo propongo va a poder completar todas esas tareas dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, básicamente, el concepto de tiempo real está asociado a la capacidad de procesar información, ¿verdad? Desde el sistema digital propuesto, que va a estar asociado al manejo, despliegue, resguardo y transmisión eventual de las señales obtenidas. Entonces, ya que más o menos tenemos alguna identificación de las características deseables de un instrumento biomédico, acá nos vamos a encontrar con que la instrumentación biomédica se va a proponer para poder obtener
obtener las variaciones de una gran cantidad de elementos físicos y fisiológicos. Y que esto va a estar asociado al rango de frecuencia, los valores de un parámetro a medir y otros factores que van a tener que considerarse al momento de que nosotros propongamos un dispositivo de bioinstrumentación, que de hecho, pues eso es parte de lo que hacemos en esta materia, ¿verdad? El poder proponer digamos, desde su visión personal, por primera vez un instrumento, ¿verdad? Que nos ayude a hacer funcional el sistema y que nos permita, como quedamos, obtener una perdón, una medición fidedigna de la variable de interés. Entonces, ya sabemos que a pesar de esto hay muchas variables que vamos a tener que medir de formas muy indirectas, que esa es una característica, como les decía, muy común de los sistemas de bioinstrumentación con los cuales ustedes van a estar en contacto. Aquí les presento una tabla que tiene un resumen muy pequeño, honestamente, considerando pues la gran cantidad de variables que ahora son posibles, ¿verdad? A medir en un paciente. Y aquí tiene algunos rangos de medición, una parte de la composición espectral de la propia señal, es decir, me está diciendo cuáles son los rangos, ¿verdad? En que van a estar las señales biomédicas aquí funcionando. Y luego está la parte del sensor o transductor, como ya dijimos, como sinónimos, al menos para este curso, ¿verdad? Que van a explicar cómo le hacemos para medir a cada una de estas señales. Entonces, fíjense, posiblemente algunas de ellas sean muy comunes para ustedes. Por ejemplo, presión arterial y presión venosa de la sangre. Son cosas que medimos tradicionalmente, ¿verdad? Porque nos sirven para determinar cómo está haciendo el trabajo como bomba mecánica del corazón. Aparece el pH, por ejemplo, aparece el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electromiograma, que son más o menos comunes. Pero cuando ya vemos el electrooculograma y el electroretinograma, pues ya estamos hablando eh, de otros elementos que ya no nos suenan tan comunes. Luego está lo que llamamos la respuesta galvánica, es decir, cómo va a cambiar la impedancia de la piel. Y así nos podemos ir revisando habla que describen variables de interés, ¿verdad? Dentro de la bioinstrumentación. Entonces, a partir de esto, a ver, les voy a pedir a cada uno de ustedes, vamos a tomar 10 minutitos, bueno, 5 minutitos, para que no sea tanto. Y les voy a pedir que cada uno de ustedes haga una tabla complementaria a esta. Y entonces les voy a pedir que busquen variables biomédicas de interés y las suba al Teams ahorita. Entonces va a ser un archivo de Word cada uno de ustedes, donde van a poner las tablas, ¿verdad? Que van a preparar ahorita. Y entonces aquí vamos a poner un assignment. Y lo único que van a hacer en ese archivo de Word es poner una tabla, insisto, que tenga 5 filas y que se parezca a esto. ¿Cómo se llama la variable? Más o menos cuál es el rango. Si encuentran el rango de frecuencia, está bien. Si no, la tercera columna se puede quedar vacía, no hay problema. Pero sí cuál es el sensor que se utiliza. Y la única regla de este pequeño ejercicio es no se vale repetir ninguno de los que tengo aquí. Entonces, de una vez les voy a poner aquí con una pequeña tarea y van a ir, por favor, haciéndola ahorita. Entonces, se va a llamar a tabla de variables en bioinstrumentación. Las pueden buscar por internet, por supuesto. Entonces, aquí es localice e identifique
5 variables de interés en la bioinstrumentación y construya una tabla similar a la mostrada en clase. Entonces es bioinstrumentación a todos los estudiantes. Esto va a ser para el día de hoy. Nos lleva a las diferentes opciones de tecnología biomédica que es utilizable en el campo clínico actual. Y entonces, miren, la instrumentación biomédica en realidad busca desarrollar instrumentos que nos permitan obtener información de los seres vivos, lo cual va a dar lugar a una ayuda funcional y que nos va a, digamos, a conducir a establecer situaciones fisiológicas que puedan caracterizar el grado, ¿verdad?, de alejamiento del concepto de la condición de homeostasis, porque esto de alguna manera va a establecer, ¿verdad?, qué cosa es el, digamos, o cómo, o qué tan enfermo, por decirlo de alguna forma, de manera caracterizable, está una persona. Entonces, aquí ya establecemos nuestros objetivos, que va a pasar por capturar, monitorear y analizar señales fisiológicas, medirlas de tal forma que podamos procesarlas y usar ese procesamiento para determinar el estado de salud de las mismas, y finalmente pues diseñar con esta información dispositivos para dar ayuda funcional, terapia y diagnóstico. Ya quedamos mucha de la parte diagnóstica, bueno, no mucha, pero la parte diagnóstica principalmente la trabajaremos en esta unidad de aprendizaje, y la parte, digamos, ya complementaria diagnóstica será la que verán en bioinstrumentación 2, mientras que en bioinstrumentación 3, 4 y 5 verán mucho de lo que tiene que ver con la parte terapéutica. Bueno, en bio 5 una mitad y mitad, digamos, pero bio 3 y bio 4 sí son fundamentalmente enfocadas a la parte terapéutica. Y entonces, aquí están todos nuestros elementos, ¿verdad? Ay, perdón. Es la parte mesurando, el transductor, procesamiento y el almacenamiento y despliegue de la señal que nos va a permitir obtener la salida digital o analógica. Y esto, si bien es una forma resumida o simplificada del proceso que hemos venido describiendo, pues en realidad es mucho más complejo, porque en realidad vamos a tener en la etapa transductora pues a la identificación del elemento sensible, cómo vamos a transformar esa energía, cómo vamos a hacer el acondicionamiento y transmisión ya en la segunda etapa, y luego ya cuando tenemos que procesar, pues cómo vamos a condicionar, cuál va a ser la unidad central de control que va a estar regulando este procesamiento, si va a incluir filtrados, si no filtrados, y qué tipo de filtros, por las características de la señal. Luego hablaremos de la parte de almacenamiento y despliegue, donde estableceremos cuáles son las condiciones en las que se tiene que guardar la señal, cuáles son la seguridad que le tenemos que dar, si tiene que estar encriptada, no encriptada, etcétera, etcétera. Y entonces, pues aquí es donde proviene ya, o donde se utiliza de manera profunda, su conocimiento electrónico. Porque aquí es donde ustedes hacen la elección, ¿verdad?, de los elementos tecnológicos que llevan a construir un instrumento que nos va a permitir medir. Y entonces, pues aquí es donde podemos superponer esas, digamos, partes del proceso con la electrónica que identificamos y que nos va a servir para poder poner todos los elementos que queremos. Y entonces, ahí, vamos paso a paso. Primero, resumimos, accesibilidad, variables internas que podemos medir en la superficie, que podemos emanar del cuerpo, o bien que puede sacarse del cuerpo, ¿verdad?, y hacer la determinación externamente. Entonces, ya quedamos, de acuerdo a lo que vimos, que vamos a tener biopotenciales, presión, flujo, desplazamiento, impedancia, temperatura y concentraciones químicas como lo central,
con las variables que ya vimos, algunas de ellas, solamente como para establecer cuáles son como nuestras variables de interés. Y finalmente, no quiero dejar de lado el concepto específico de transductor. Si bien ya establecimos que va a funcionar como una clase de dispositivo que convertirá una forma de energía en otra, y que si la energía de salida es eléctrica, entonces es sensor, vamos a ver que en particular para la biomédica vamos a tener tipos específicos que pueden ser físico, o bueno, de origen físico, químico o biológico, y que pueden incluir pues ya los que vimos en las tablas y que ustedes me ayudaron a complementar con el ejercicio que realizaron. Por ejemplo, para el caso particular del tipo de variables que nos va a interesar en esta unidad de aprendizaje, pues estamos hablando que nuestro transductor principal va a ser algo que llamamos electrodo, que va a transformar una clase de energía química asociada a una corriente iónica en una eléctrica. Es decir, que va a poder utilizar el movimiento de cationes y aniones para generar electrones que van a después asociarse a un campo potencial de voltaje con el cual estaremos generando las señales. Y entonces, pues aquí veremos que esta parte del proceso de acondicionamiento involucrará el diseño de circuitos eléctricos que consideran el diseño de filtros, el manejo de amplificadores de instrumentación y un montón de más elementos que estaremos analizando a lo largo del primer y segundo parcial de esta unidad de aprendizaje. Y finalmente la parte de procesamiento incluirá el proceso de digitalización de las señales que vamos a realizar a través de un sistema de adquisición que ustedes van a hacer desde casa y que vamos a tratar de utilizar conectándolo a MATLAB, por ejemplo, y que vamos a trabajar, eh, digamos como desde el funcionamiento digital correspondiente de despliegue, almacenado, procesamiento, etcétera, etcétera. Y que en el despliegue, como les decía, utilizaremos displays digitales particularmente, porque los displays analógicos pues ya la verdad es que están fuera de uso, y entonces pues por ahí es que vamos a tener este uso de las tecnologías digitales y de lo que llamamos las TIC, ¿verdad? Las tecnologías de la información y las comunicaciones, que nos van a permitir complementar nuestro desarrollo tecnológico. Con los elementos auxiliares que vamos a aprender cómo se hacen y que nos lleva pues a esta casi última diapositiva de esta clase que trata, digamos, de mantener en su cabeza estas tres reglas centrales de la bioinstrumentación, que es muy importante que no las olvidemos, ¿sí? A modo de resumen. Y finalmente, pues llevamos con todo esto que hemos aprendido y con este muy breve resumen que les hice en las últimas diapositivas, pues a los conceptos de diseño de instrumentos biomédicos que incluye todo esto, no solamente al nivel electrónico, que de hecho son digamos, algunos de los bloques que están aquí que tienen que ver con la parte técnica, sino también a los aspectos ya económicos, a los aspectos del entorno, los médicos, etcétera, y que involucra que un equipo biomédico que quiere ser llevado a un proceso de comercialización y aplicación propiamente ya en los pacientes, pues involucra todos estos elementos que vemos aquí. Y que bueno, pues vamos a tratar de encontrar en nuestra unidad de aprendizaje al menos las maneras de recorrer los primeros pasos a través del conocimiento electrónico específico que nos va a permitir diseñar los equipos biomédicos tomando en cuenta todos los elementos que les estoy mostrando en esta diapositiva. Entonces, con esto hemos terminado la parte introductoria del curso, donde habremos ya establecido cuáles son las herramientas, instrumentos, objetivos
que esperamos poder resolver, ¿verdad? A través de lo que aprenderemos durante este curso. Y que va a incluir, pues, saber los elementos electrónicos profundos que van a permitirnos hacer lo que ya hemos platicado. Pero antes de eso, no podemos ir en dirección de diseñar nada hasta que necesariamente sepamos qué vamos a medir. Y eso que vamos a medir tiene que ver con los potenciales eléctricos que son característicos, ¿verdad?, de las diferentes señales que van a ser de interés para nosotros. Entonces ahí haremos un ejercicio fuerte de revisión a partir de la próxima semana del origen de los biopotenciales, de qué están hechos, cómo están hechos. Vamos a revisar en particular el biopotencial de la neurona y de alguna otra tipo de célula para entender sus diferencias y similitudes y entonces poder entender cómo ocurre ese origen del potencial, sus características, sus modelos y cómo con esa información nosotros estableceremos pues la base electrónica con la cual vamos a trabajar. Terminando la parte del análisis de la formación de los biopotenciales, haremos un breve, digamos, como una breve revisión de sus conocimientos de electrónica 2, haciendo un repaso muy rápido de una semana para que pueda entrar entonces en materia al momento de empezar a hablar del diseño de amplificadores de bioinstrumentación. Bien, entonces ya tenemos más o menos todos los elementos que necesitamos. El día de hoy mismo les voy a subir, es más de una vez, ya para que lo tengan, el archivo de esta primera presentación. Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir para que ahorita lo puedan ver. Un momento, ahorita se los voy a copiar. Entonces, ahí en la sección de archivos del grupo, permítanme un momento. Ajá. Voy a poner archivos y voy a crear una carpeta que se va a llamar presentaciones para que la puedan buscar todos ustedes. Y aquí voy a subir esa presentación. Listo. Entonces, ya tienen la presentación, se grabó la clase y ya tenemos nuestra primer tareita de trabajo. ¿Les parece que vamos bien? Es buen resultado para la primera semana. Podrán ver que vamos ya a ir subiendo un poco el ritmo de trabajo para que podamos más o menos terminar en 1 hora 20 aproximadamente de cada clase para darles unos 10 minutos si es que tuvieran una clase posterior a esta. Por el día de hoy es todo, chicos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día lunes para continuar ya con la presentación que corresponderá a la formación del potencial de membrana y el potencial de acción, tratando de establecer las diferencias significativas entre los dos y, bueno, hacer énfasis en que ese potencial se va a volver la fuente de información o el mesurando, ¿verdad?, que tendremos que tomar en cuenta para el desarrollo de nuestros instrumentos. Bien, chicos, tengan muy buen día, muy buen fin de semana, que descansen. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.